Bien, comencemos. En la clase de acompañamiento del día de hoy vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Determinar el dominio y rango de f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 y después graficar la función. Si ustedes notan, esta función que tenemos aquí es un poco diferente a la función que observamos en la clase pasada respecto a la posición de los términos que tenemos. Pero las condiciones matemáticas son similares. Analicemos en primera instancia su dominio. Al ser una función radical de índice par, para que pueda existir una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz que se llama radicando debe ser positivo. Es decir, que la condición de existencia de esta función es que su radicando, que es x cuadrado menos 4, este término que está aquí, sea positivo. Es decir, mayor o igual que 0. Entonces nos toca resolver esta inecuación. En la clase de la semana anterior observamos que para resolver esta inecuación hay diferentes metodologías. La más simple era cuando se trataba de una ecuación cuadrática incompleta, en la que pues al momento de resolver habían algunas condiciones que se debían tomar en cuenta para poder hacer el proceso más simplificado. Y si se lo trataba como una ecuación general, pues factorar o hallar los puntos críticos nos permitía también determinar esa inecuación. Yo lo voy a hacer por el método más simple. En este caso, al ser una ecuación cuadrática incompleta, la voy a despejar un poco más directo, ¿no? El 4 está restando, pasa a sumar, y pues lo contrario de un exponente cuadrático pasa a ser una raíz, pero la raíz puede ser raíz positiva de 4, pero también puede ser lo contrario mayor, es decir, de este símbolo es menor, y lo contrario de raíz de 4 positivo es raíz de 4 negativo. ¿Por qué ocurre eso? Porque si nosotros tuviéramos que despejar x cuadrado es igual a 4, pues es más o menos raíz de 4. Un exponente cuadrado nos da una raíz que puede ser positiva o negativa. Lo mismo aquí, pero excepto que no tenemos una ecuación. Tenemos una inecuación. Y en ese caso, el símbolo se mantiene en la raíz positiva, pero en la raíz negativa el símbolo cambia. El operador matemático que vamos a utilizar para unificar esa expresión es O. Cuando teníamos un número cuadrático y menor o igual, y nos tocaba despejar, utilizábamos I. Pero cuando tenemos x cuadrado y un símbolo mayor o mayor o igual y tenemos que despejar, utilizamos O. La O se relaciona directamente con la unión. Así que nos vamos a quedar con eso. Resolviendo esa expresión matemática que tenemos ahí, nos queda que x es menor o igual que menos 2, o x, la O es como una V un poquito más abierta, ¿no? O x es mayor o igual que 2. Esto se lee O. Bien, tenemos esa expresión algebraica que está ahí y la vamos a representar en una recta numérica horizontal con un solo propósito: poder leer el intervalo. Así que esto nos queda de la siguiente manera. Si colocamos el 0 centrado, pues a la derecha teníamos el 2 positivo y por acá tendríamos el 2 negativo a la izquierda. Menores o iguales que el menos 2. De igual manera, recordando un poco de la teoría, decíamos que tanto para menor o igual o mayor o igual, al tener el igual, significa que el intervalo hace que se incluya dicho valor y por lo tanto su representación gráfica es un punto pues rellenado, al contrario de tener menor o mayor, donde el punto era abierto o vacío. Entonces aquí sería menor o igual que menos 2, está definido en menos 2 de manera cerrada, y como esto apunta hacia la izquierda, entonces al ser menor significa que está a la izquierda, graficamos el intervalo en esa dirección. Luego nos dice o x es mayor o igual que 2, donde está definido aquí en ese punto, y luego pues hacia la derecha, porque en esa dirección se orienta este símbolo. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo se lee ese intervalo? Voy a recurrir a una teoría que es importante mencionarla. Si tenemos un universo de elementos y dentro de ese universo de elementos tenemos dos conjuntos, llamémosles a esos conjuntos A y B, las operaciones que podemos hacer entre esos conjuntos son varias, ¿sí? Pero, en este caso, la parte de este símbolo O, al relacionarse con la unión, hay que considerar que la unión entre dos conjuntos es todo. La posibilidad de que los conjuntos se encuentren son diversas. Puede ser que los conjuntos estén entrelazados, es decir, se encuentran de esta manera. Puede ser que un conjunto se encuentre dentro de otro conjunto o simplemente que estén separados, como es el caso. En la unión, siempre que nos pida la unión de los conjuntos, es todo. Es decir, si fuera este caso, sería toda esta zona de pintar. Si fuera este caso, sería todo de pintar. Y lo mismo ocurre aquí, al estar separados, también se representaría gráficamente de esta manera. Es decir, que este intervalo que está aquí sería unido a este intervalo que está acá. Para cualquiera de los tres casos, porque la unión representa todo entre los conjuntos, todos los elementos. En- a diferencia de la intersección, en el caso de la intersección, en cambio, las cosas cambian. En la intersección solamente es la parte común. Es decir, que si nosotros tuviéramos elementos de la siguiente manera, por ejemplo, dos conjuntos entrelazados entre sí, o un conjunto separado de otro, o un conjunto y otro internamente, en el primer caso, pues si fuera la intersección, sería solamente la parte común, porque la intersección, grábense estos conceptos por favor, es solamente la parte común. Acá, como no hay nada en común entre los conjuntos, la respuesta sería vacío. Si nos tocara hacer la intersección. No es el caso, aquí esto se relaciona con la unión, ¿sí? Y si fueran así los conjuntos, la intersección, la parte común, sería solamente la de aquí. Es la diferencia entre la intersección y la unión. Entonces, en este caso, nos pide unir. Así que como nos pide unir, sería todo lo relacionado a los elementos que conforman ambos intervalos. Bien, ¿cómo se lee eso? De izquierda a derecha, el dominio de la función comienza acá, en la parte izquierda, en el menos infinito, de manera abierta. ¿Por qué es abierto en el infinito? Un intervalo abierto es aquel valor, está definido en aquel valor en el cual yo no me puedo acercar, pero nunca lograr hacer ese valor. Y el infinito, por esa razón, es abierto. Luego tenemos menos 2 cerrado. Como hay una separación, yo digo que este símbolo de aquí se puede reemplazar ya en intervalos y conjuntos por unión. Este intervalo, unión, este intervalo. Entonces tenemos unión, el intervalo que va del 2 cerrado al más infinito. Así tenemos entonces la respuesta del dominio. Señores y señoritas, quiero aclarar algo que es muy importante. Ustedes pueden determinar este dominio mediante las condiciones matemáticas del tipo de función que tengan. En este caso es una función radical de índice par, por lo tanto su radicando es mayor o igual que cero. Y la metodología que hemos utilizado para determinar el conjunto de soluciones es despejar la inecuación cuadrática incompleta. Sin embargo, si alguno de ustedes opta por las otras metodologías enseñadas de puntos críticos y se siente más cómodo trabajando con eso, pues no habría ningún problema, ¿ok? ¿Qué tenemos más aparte de eso? Pues que el ejercicio no solamente nos pide que determinemos el dominio, también nos pide que determinemos el rango, ¿ok? ¿Cómo determinamos el rango? El rango se determina haciendo valer f de x por y. Es decir, y es igual
a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. ¿Ok? Entonces debemos despejar x en función de y. ¿Qué hacemos entonces? Invertimos los términos de la ecuación. Raíz de x cuadrado menos 4 es igual a y. Y comenzamos a despejar. Como nosotros podemos observar, aquí tenemos un radical que tiene un índice cuadrado. Si yo quiero quitarlo ahí, eso en el otro lado de la ecuación se vuelve y cuadrado. X al cuadrado es igual a y al cuadrado. Este 4 que está restando pasa a sumar. Y pues por último, este cuadrado que está elevando se convertiría en un signo más o menos raíz cuadrada de y cuadrado más 4. Es decir, cada vez que ustedes despejen un exponente que es par, ¿sí? Al otro lado se vuelve una raíz par, obviamente, pero con signo positivo y negativo. No sería lo mismo si yo tuviera x cubo. En ese caso, jóvenes, ustedes tendrían la raíz cúbica. Y no habría el signo positivo y negativo. Aquí no habría esos signos. Si es cúbica, raíz cúbica. Pero si fuera cuarta, pues sería raíz cuarta y aquí siempre iría más y menos. Siempre que el exponente sea par, se despeja. Saca la raíz con el índice que tenga y se coloca las dos respuestas, la positiva y la negativa. Ok, hasta ahí quiero aclarar una cosa, que lo que hemos hecho es despejar x en función de y. El propósito de despejar esa ecuación de esa manera es analizarla. ¿De qué forma? De tal manera que al momento de que desarrollemos dicho análisis, podamos encontrar la condición de existencia, y en este caso de la coincidencia, de que es un radical de índice par. Así que radicando de esa expresión, para que pueda existir, llamémosle condición 1, es que lo de adentro, el radicando, sea mayor o igual que 0. Mucha atención, por favor. Dicen, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Lo que pasa es que mi compañera me dice que no va a poder ingresar a clases por lo que tiene problemas de internet. Su compañera, ¿cuál compañera, disculpe? Cudme, Usme. Ah, ya listo, no hay problema. el nombre no me acuerdo. Ya, no hay problema. Ya le tomo en cuenta, joven. Ya. Gracias. Listo. Sigamos. No hay problema. Sí, dígame. El internet, bueno, no el internet, la luz está yendo y viniendo a cada rato y me saca de clase. Ah, ya, listo. No hay problema. Si de pronto la energía eléctrica se corta en donde ustedes están viviendo, simplemente vuelvan a ingresar con el mismo link y pues yo les admito, no hay problema. Yo leo que están sus nombres y apellidos. Si son del curso, pues los admito. A la hora que entran, incluso yo he admitido personas que entran 5 o 6 minutos antes de que se termine la hora de clase. No se preocupen por esa parte. Yo no considero que... Ya les he dicho cuál es mi punto de vista acerca de este tipo de enseñanza, ¿no? Con todo, si es que se pierden algún detalle de la clase que estoy enseñando, ya subiré todos los videos a YouTube para que los vuelvan a observar en el caso de que lo crean necesario, ¿no? De todas las clases que estamos viendo. Matemáticas no he subido algunas semanas por... Me toca editar los videos, tanto los saludos como despedidas siempre edito para que no se vuelva cansón los videos en la plataforma, ¿no? Pues ya los termino de editar y ya los voy a subir posiblemente mañana para que dispongan de ellos en el caso de que se pierdan algún detalle, porque el objetivo de estas clases es que tengan una guía para que puedan hacer el deber. Espero que también ya hayan avanzado lo suficiente en el deber, ¿no? No se preocupen, si se desconectan, vuelven a ingresar, yo los admito con mucho gusto. Ok, jóvenes, les decía, para determinar el rango debemos despejar x en función de y. ¿Sí? Esta x en función de esto de acá que vale y. Lo logramos haciendo pues invirtiendo los términos de la ecuación, lo que está en la derecha en la izquierda, lo que está en la izquierda en la derecha. Y luego, como tenemos un radical que es cuadrado, al otro lado se vuelve un exponente. Es lo que está ocurriendo aquí, que esta raíz se convierte en un exponente. Luego, este 4 que está restando pasó a sumar. Y por último, este exponente se convirtió en una raíz. Pero, como mencioné hace un momento,
Si el exponente es par, la raíz también es par, pero nos da dos respuestas, una positiva y una negativa. No ocurriría con eso si es que el exponente fuera impar. En fin, como podemos observar, es una expresión radical y la condición para que exista este radical es que lo que está dentro, que se llama radicando, si es que la raíz es par, obviamente, es que ese radicando de aquí sea positivo. ¿Y cómo escribo eso que es positivo? Sea mayor o igual que 0. Tenemos otra vez otra inecuación. Despejemos, jóvenes. ¿Qué está haciendo el 4? Sumando, pasa a restar. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? Pues algo parecido a lo de acá nos sería bastante útil. Y es mayor o igual, lo contrario de un exponente cuadrado es una raíz positiva. Ojo que el signo está acá afuera, el 4 está negativo adentro. O, lo contrario de mayor, menor, la raíz negativa de menos 4. ¿Y esto puedo resolver? No, porque la raíz de menos 4 no existe en los números reales. Aunque podríamos escribirla así. 4 por menos 1 es menos 4, pero hasta ahí calcularíamos 2. Y esta raíz de menos 1, por definición en matemáticas, es un número imaginario. Así que sería 2 imaginario. Y no nos conviene, en este caso, involucrarnos con los números imaginarios en las inecuaciones. No porque no se pueda o porque no cobre sentido, sino porque existen otras metodologías que nos permitirían determinar la respuesta por razonamiento. Esa metodología es la siguiente. A ver, como sé que la raíz de menos 4, sin necesidad de hacer esta operación de aquí, sé que este cuadrado al otro lado es raíz de menos 4, eso me va a dar un número imaginario, pues entonces no desarrollo el intervalo. Lo apropiado aquí sería lo siguiente. Analizar qué número elevado al cuadrado puede ser un número positivo o un número negativo. ¿Qué número elevado al cuadrado? Sí, ya es un número. Es mayor o igual que menos 4. A ver, veamos. Un número elevado al cuadrado para iniciar, pues más o menos, más al cuadrado es más, menos al cuadrado es más, siempre va a dar más. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Y cualquier número positivo, por lógica, va a ser mayor o igual que 0. Pero aquí nos está diciendo que ese número sea mayor que menos 4. Obviamente, cualquier número mayor que 0 es menor que 4, ¿sí? ¿A qué quiero llegar? Que cualquier número sea positivo, negativo e incluso el mismo 0 al cuadrado va a ser siempre mayor o igual que menos 4, sobre todo mayor que menos 4. Por lo tanto, por conclusión, y pertenece a los números reales. Quiero que se den cuenta que lo que hemos desarrollado en esta parte es un razonamiento. Es como que yo dijera, ¿qué número elevado al cuadrado es mayor o igual que menos 4? Y mi respuesta es todo número real. ¿Por qué? Porque todo número real, sea positivo o negativo al cuadrado, siempre va a dar un número positivo. Y por lo tanto, todo número positivo es mayor que el menos 4. Así que, como conclusión, esto de aquí es lo que acaba de escribir, pero en símbolos. Y si quieren escribirlo, lo hacen, y si no, no habría ningún problema. O podrían escribirlo así como lo hice yo, en palabras. Pero la idea es que concluyan que cualquier número elevado al cuadrado es mayor que menos 4. ¿Por qué? Porque cualquier número al cuadrado da positivo. Y cualquier número positivo es mayor que menos 4. Y como es cualquier número, y pertenecería a todos los números reales. Pero ¿por qué no puedo concluir que ese es el dominio? El rango, por decir, perdón. Por una simple razón. Porque se trata de una función radical de índice par y aquí hay una segunda condición debida a este signo. Y es que ese signo fuera de la raíz es muy importante para generar otra condición matemática en esa función. La vamos a llamar condición 2. Y es que cualquier número que ingrese aquí, la raíz va a ser positiva. Nos va a dar la condición matemática de que si es que es positiva, y siempre va a ser mayor o igual que 0. Por el signo de la raíz. Y esa sería una segunda condición. Ahora, tengo dos condiciones. La una salió del despeje de x de función de y, donde y nos dio todos los reales por la inecuación que tenemos. Y la otra expresión que tenemos aquí nos da y mayor o igual que 0 debido al signo. Cabe recalcar que si la función hubiera sido
menos raíz de x cuadrado menos 4. Al tener este menos que es evidente aquí, la condición número 2 de análisis de esta función hubiera sido y menor o igual que 0, porque los números negativos son aquellos que son menores que el 0. Entonces es muy importante el signo de la raíz en la función. Representemos gráficamente en una recta numérica ambas condiciones. Iniciemos con la condición 1. La condición 1 nos dice que es todos los reales. La gráfica sería así. Todos los reales, pues son todos los valores que hay en la recta numérica. La gráfica vertical, porque se trata de rango. Así que si queremos representar eso, sería así. Esa sería la gráfica de esto. Pero no es el único elemento que toca graficar. También debemos graficar la condición 2. Y es que es mayor o igual que 0. Es decir, en el 0 es cerrado. Por esto es cerrado. Y del 0, mayores que el 0. Todos los números mayores del 0 son los que están por encima del 0. Así tenemos la segunda condición. Les he puesto colores para diferenciarlas. Y la segunda condición sería esta parte de aquí. Y mayor o igual que 0. Mientras que el otro sería esta parte de acá. Y entre el gráfico que está con verde y el gráfico que está con azul, ¿qué hay en común? Lo que hay en común es esta zona de aquí, ¿no es cierto? Así que en pocas palabras, lo que debemos hacer es la intersección entre esas dos gráficas. Para no ser tanto rayón ni pintado, diríamos que la parte común entre ambos, es decir, entre el intervalo que está representado de color verde y el intervalo que está representado de color azul, sería toda esta zona. Eso sería la intersección de ambos intervalos. Concluyendo entonces que el rango de la función, leyéndolo de abajo hacia arriba, porque en esa forma se lee, comenzaría en el número 0 y terminaría en el más infinito. Y así logramos determinar el rango de esa función. Señores y señoritas, ¿alguna pregunta, duda o inquietud que exista de este tema hasta aquí? No, profe, está claro. Perfecto. Muy bien. Ahora, el ejercicio no solamente se trataba de obtener el dominio de rango, también se trata de calcular o determinar en este caso la gráfica. Algo muy importante. La función se debería escribir así. F, conjunto de partida, es esto. Del menos infinito al menos 2 cerrado. Unión del 2 al más infinito. Ese es el dominio o el conjunto de partida de esta función. ¿Hasta dónde se extiende este dominio? Hasta el valor de rango. Y el rango es esto que acabamos de calcular. Está definido del 0 al más infinito. Elemento del dominio X. Elemento de rango Y. Y de quién depende? Depende de X. Y esa relación de dependencia es raíz de X al cuadrado menos 4. Ojo con esto. ¿Cómo se escribe esta expresión que acabé de desarrollar? La expresión que acabé de desarrollar, pues, para comenzar, es la forma completa como deberían ser escritas todas las funciones. Para poder hacerlo más simple, lo que hacemos es esto. Copiamos el dominio aquí. Copiamos el rango acá. Si lo ven, aquí está este y aquí está acá. Siempre va a ir X, siempre va a ir Y. Y siempre va a ir f de X. Estos elementos siempre van a estar constantes. Y aumentamos la función. ¿Sí? Dominio, rango, función. ¿En dónde se lee el dominio? En X. ¿En dónde se lee el rango? En Y.
y así se ordena toda la información. Es decir, la expresión que nosotros hacemos de esta manera que tenemos aquí es la forma ordenada de toda la información que compone la función. F definida de menos infinito a menos 2 cerrado, unión de 2 cerrado al más infinito, hasta el 0 al más infinito, cerrado en el 0 al más infinito, donde x corresponde a y y y depende de x, de tal manera que la función es raíz de x cuadrado menos 4. Hay una sola cosita que falta. La flecha de la unión de conjuntos es diferente a la flecha de unión de elementos, ya que tiene esa pequeña barrita de ahí. Entonces no es nada más que ordenar la información que tenemos aquí, acá, a rango acá, y la función acá. X es evidente que pertenece al dominio y Y pertenece al rango. Entonces es que se pide escribir la notación de la función, a veces le llaman su campo funcional, o su forma completa, pues sería nada más de ubicar la información en su lugar correspondiente. Ok, jóvenes, ¿qué otra cosa nos pide el ejercicio? La gráfica. Para graficar la función, nosotros vamos a requerir de una tabla de valores. Y aprovechando que obtuvimos el dominio de manera analítica, pues podemos considerar algunos valores que los podemos definir como necesarios para poder observar la gráfica. La función es raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Y en este caso, ¿qué valores escogemos? Los valores que escogemos dependen del dominio. El dominio, como pueden ver, está antes del menos 2 y después del 2. Así que si escogemos un menos 5 y un 5, pues serían suficientes para poder visualizar la gráfica. Aunque nos dice que se va al menos infinito, pero sería imposible graficar eso, ¿no? Entonces escogemos un número antes del menos 2, otro después del 2, o algunos números antes y después. Entonces del menos 5 al 5 nos vendría bastante bien. Ahora, ¿cómo calculo los elementos de acá de y? Pues debo reemplazar estos elementos aquí. Para el primer caso, y es igual a raíz de menos 5 al cuadrado, porque estoy reemplazando este menos 5 en la x, menos 4. Eso nos daría la raíz de 25 positivo, porque menos al cuadrado es más, menos 4. Y eso sería la raíz de 21. Lo cual en decimales, trabajando con dos decimales en este caso, la raíz de 21 nos da 4,58. Así nos tocaría hacer paso por paso. Lo mismo con el 4. En vez de ser menos 5, aquí sería menos 4. Aquí cambiaría esto y sería menos 4 al cuadrado es 16. 16 menos 4 es 12. Y la raíz de 12 es 3,46. Y así con todos los valores. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9. 9 menos 4 es 5. La raíz de 5 sería 2,24 redondeando. 2 al cuadrado sería 4 menos 4, 0. La raíz de 0 es 0. Aquí es interesante este valor. Quiero analizarlo. Tenemos menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 menos 4 es menos 3. La raíz de menos 3 pues sería raíz de 3 por raíz de menos 1, porque 3 por menos 1 es menos 3. No existen raíces de negativos en los reales. Esto sería la raíz de 3 es 2,73, si mal no recuerdo. Perdón, 1,73. Pero imaginario. Así que aquí vamos a colocar que es un número imaginario. 0 al cuadrado, 0 menos 4, la raíz de menos 4 al ser un negativo, nos va a dar un número imaginario. 1 al cuadrado, 1 menos 4 menos 3, otra vez nos va a dar un número imaginario. 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, la raíz de 0 es 0. 3 al cuadrado, 9 menos 4, 5, la raíz de 5 es 2,24, y así con cada valor. 4 al cuadrado, 16 menos 4, 12, la raíz de 12 era 3,46. Y 5, aquí 5 al cuadrado menos 4, 25 menos 4, 21. La raíz de 21 era
4.58. Podrían hacer el cálculo paso por paso. Yo en lo personal prefiero utilizar la tecnología o que ustedes también hagan uso de ella. En sus calculadoras, en la Casio, la calculadora científica, la fx, cualquier número que sea ES o LA, al momento de aplastar la tecla menú, que es modo, se va a abrir una opción que es tabla. En el menú tabla o en la tabla de valores, al momento que digitan eso va a salir f de x igual. Y pues ahí colocan la función a raíz de x al cuadrado menos 4, donde que si yo quiero escribir la x, debo aplastar las teclas alfa, paréntesis derecho. ¿Por qué? Porque encima del paréntesis derecho hay una x en color violeta. ¿Sí? Entonces ahí sale la x elevado al cuadrado menos 4. Al momento de darle igual, el igual es como el enter, la calculadora le va a decir dónde quieren iniciar la tabla. Y su tabla pues la van a iniciar en el menos 5, que es el valor inicial de dicha tabla. Entonces colocamos menos 5 igual para ingresar el valor. Luego les va a decir dónde quieren que finalice su tabla. Su tabla van a querer que finalice en el 5. Digitan 5 igual. Y luego van a decir de cuánto en cuánto quieren plotear, es decir, del paso de aquí, de cuánto en cuánto está variando. Pues de 1 en 1. Al momento de hacer eso, pues la calculadora automáticamente les va a dar x y f de x que es y. Y les va a salir menos 5, menos 4, menos 3. Y con la flecha que es hacia abajo, van navegando y encuentran todos estos valores. De tal manera que van a encontrar aquí en la calculadora algo que diga error en estos tres números. No es que es un error, lo que pasa es que su valor es imaginario. Y como es imaginario y estamos trabajando con los números reales, la calculadora lo procesa como que fuera un error. Más no es un error. En fin, eso es para quienes quieran utilizar la calculadora, tengan en cuenta eso. Nosotros lo hemos hecho manual, paso por paso. La gráfica nos queda así. La escala que vamos a utilizar va a ser de 5 unidades, porque es la escala que hemos escogido para el eje X. Pero también en el eje Y nos da valores similares. Como pueden observar, en el eje Y tenemos 458, así que un 5 nos vendría bien para poder visualizar los valores. Esto sale mejor si es que tenemos en papel cuadriculado. Ok, como nos quedan los puntos, dice menos 5 en X, 458 sería por aquí. Menos 4, 346 por aquí. Menos 3, 2.24 por acá aproximadamente. Menos 2 en X, 0 en Y. Los imaginarios, ninguno de ellos se grafica. ¿Por qué? Estamos en un plano real, así que aquí no iría ninguna gráfica. Luego tenemos 2 en X, 0 en Y. 3 en X, 2.24. 4 en X, 3.46 por aquí aproximadamente. Y 5 en X, 4.58 por acá. ¿Ok? Recuerden que la única gráfica que es recta es aquella que tiene un exponente 1 en la variable x. Aquí, pues, al ser un radical, es un exponente fraccionario, digamos así. Y por lo tanto, la gráfica es lo más posible que sea es una curva, ¿no? Una curva acá y otra curva hacia acá. ¿Ok? Dominio. ¿Dónde comienza el intervalo? En el menos infinito. ¿Y dónde termina? En el menos 2. Se salta esto porque aquí no hay nada. Unión. ¿Dónde comienza nuevamente? Del 2. ¿A dónde se va? Al más infinito. Este es el dominio de la función. Del menos infinito al menos 2 y del 2 al más infinito. Evidentemente, lo que nosotros hemos calculado por análisis, por razonamiento matemático, acá lo hemos determinado gráficamente y coincide, ¿no? Y ahora,
el rango. ¿El rango en qué eje se leía? En el eje vertical o eje de las Y. ¿Dónde comienza el rango? Aquí en esta zona, por aquí en ninguna parte de estas hay función, así que aquí no va a haber nada. Pero en el 0 sí, porque en el 0 comienza tanto por la izquierda como por la derecha. El rango se lee en el eje Y. Y esta curva va a seguir creciendo al más infinito, así que sería del 0 al más infinito. Así que el rango de la función sería del 0 al más infinito, lo cual coincide con el dato que tenemos aquí. Conclusión, lo que hemos desarrollado, en teoría, coincide también con el gráfico haciéndolo paso por paso. También podríamos hacer uso del programa llamado GeoGebra, si así lo consideran necesario. Pero eso de ahí ya es opcional. Por ejemplo, si ustedes abren la aplicación de GeoGebra, aquí en entrada pueden colocar f de x igual, quieren escribir raíz cuadrada, acá hay un pequeño teclado, ponen x al cuadrado menos 4. Enter y ya tienen la gráfica. Del menos infinito al menos 2 y del 2 al más infinito. Podrían hacer uso de estas gráficas para los deberes, si es que así lo creen conveniente. No es necesario que lo hagan a mano. Si quieren hacerlo a computadora, pues bienvenido sea.